Figura que hace añorar sobre todo a nosotros los mexicanos la ausencia de líderes políticos en México. El contraste con Estados Unidos es tremendo. En algún tiempo quizá el mal de muchos y el consuelo de también muchísimos que yo tenía era, bueno, tenemos malos líderes políticos aquí, malos presidentes, pero vean a George Bush, que es algo que no puede nadie sentirse orgulloso, excepto su papá y su mamá, supongo yo, de este personaje como líder. Sin embargo, lo de Obama es interesantísimo. En el caso de África y en el caso de los afroamericanos, creo que además solamente él podía decírselo, porque aunque hubiera otro líder muy bueno, muy dispuesto a usar la verdad, cosa rara en los políticos, ¿quién, si no es alguien que provenga al menos la mitad de él de África, le iba a decir a los africanos, miren, están como están, no nada más porque tuvieron un pasado colonial, sino porque son unos corruptos? Porque ¿quién quiere venir a hacer negocio en un país donde se sabe que la policía trata con los traficantes, con los narcotraficantes? El jefe de la aduana deja pasar lo que deja pasar y detiene lo que detiene porque se le paga. Y a los afroamericanos les dice, ya estuvo bien. Es cierto que los problemas sociales son verdad, que detienen, atrasan a un grupo. Pero también es cierto que en esta comunidad, por ejemplo, más del 60% de las familias están a cargo de una mujer, no tienen el papá. ¿Dónde está el responsable de la familia? Se ausentan, tienen ustedes una falta de responsabilidad. Bueno, ese tipo de discurso solamente lo puede decir un afroamericano. Yo eché en falta que ese discurso que le dijo a los africanos, todo, palabra por palabra se podía aplicar a México. En cambio, cuando trató de decir algo a México, nos dijo que teníamos el Elliot Ness mexicano y que iba muy bien la lucha contra el narcotráfico. Esa parte de Obama sí la resiento, porque ahí no se vio al gran líder, sino se vio a un personaje político de segunda tratando de dar una palmada en la espalda a México y listo. Sí, ciertamente, cuando Henri Levy, este famoso filósofo francés, recorrió Illinois, vio a Barack Obama, todavía era senador, y dijo, si la comunidad afroamericana tiene posibilidad de cambiar, es por esta transformación cultural que está haciendo Barack Obama. Decía, ha cambiado el discurso del victimismo tradicional y el memorial de agravios, de los blancos nos esclavizaron y los negros estamos aquí, en el peor de los mundos, por un discurso optimista. Se apropia, dice él, del discurso del blanco, y dice, perdón, si el blanco dice que aquí hay un sueño americano y todos podemos triunfar, yo me lo voy a plantear. Claro, hay como líderes negros que en ese momento lo criticaban muchísimo, diciendo que él era un mestizo, que él era un hijo del privilegio, que tenía diplomas de las mejores universidades, pero en todo caso el modelo cultural que dejó en esos momentos como senadores, el victimismo no es un discurso político, y yo creo francamente que los movimientos sociales que transforman al mundo son movimientos culturalmente orientados. Es decir, cuando tienes una transformación, por ejemplo el movimiento de las mujeres, el movimiento para ampliar la ciudadanía, son movimientos culturalmente orientados, y tengo la impresión de que este discurso del victimismo a nivel global sí está moviendo muchas conciencias. Lo que les dijo, bueno, en África, y lo que les dijo a sus propios connacionales es, oiga, el vivir en un barrio pobre y ser afroamericano no te convierte automáticamente en el peor estudiante del mundo. No tienes por qué necesariamente ser rapero o ser jugador de básquetbol. Te puedes plantear futuros alternativos, convertirte en científico. Bueno, él dijo, yo llegué a ser presidente de los Estados Unidos, pero me parece interesante para nuestro subcontinente el que el discurso del victimismo, desde Galeano hasta los nuevos victimistas, sí se transformara por un discurso del actor social que transforma. Es decir, cuando los pobres empiezan a pedir derechos y a ejercer una transformación sobre su propia vida cotidiana, que puede ser opresiva desde el mismísimo círculo familiar, algo cambia. Y yo espero que en América Latina y concretamente en México tengamos este cambio de cultura, la cultura de la exigencia y la cultura de la participación como ciudadanos, porque vuelvo al bloque de la distribución del ingreso. No es posible que un sistema social te condene a ser pobre el resto de tu vida y que tu futuro no sea más que ese.
En el caso de Obama, efectivamente es un liderazgo interesante, porque él mismo representa una combinación muy peculiar, muy extraña. Puede, por su condición racial, de ser mulato, el regañar a los africanos y decirles todo lo que les dijo sin que se vea, digamos, como una cuestión ofensiva. No se vería bien en un jefe de Estado europeo ir a decirles eso. O lo pueden pensar, pero no se los dicen ahí abiertamente, sobre todo en un plan propositivo y constructivo. O puede reprender a los afroamericanos de Estados Unidos diciéndoles, oigan, ustedes pueden más, no tienen por qué quedarse con esa mentalidad, digamos, minimalista, etcétera. Pero precisamente creo que el hecho de que él haya podido llegar en un país que tradicionalmente había puesto obstáculos a la población afroamericana es precisamente por su formación peculiar. Fue educado efectivamente como blanco, tuvo las oportunidades que tienen los blancos normalmente, no es descendiente de esclavo porque su padre venía directamente de África, no pasó, digamos, por el origen de la mayoría de los afroamericanos en Estados Unidos, que le da precisamente una visión y unas características que probablemente tuvieron algo que ver con el hecho de decir, bueno, a este sí lo aceptamos como presidente. A lo mejor alguien que tuviera más las características del afroamericano típico en Estados Unidos, aunque tuviera la preparación, que los hay por supuesto, acceso a las universidades de algunas décadas para acá, quizá hubiera costado más trabajo que en el caso de Obama. Pero él está utilizando, desde luego que utilizó muy bien esas ventajas para poder llegar a la presidencia, aspirar y ganar la presidencia, y lo está utilizando muy bien en este tipo de mensajes que como líder nacional y como líder internacional está emitiendo a diferentes grupos, en este caso de africanos o afroamericanos. Yo creo que una de las claves por las cuales Obama ha podido dar este salto de lo totalmente negativo como política crítica a un discurso propositivo y positivo, tomando, como dicen ustedes, el discurso de los blancos, es porque hubo un paso intermedio, que es Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles. Sí. Porque el gran discurso de Martin Luther King, que es pronunciado además de hecho en muchas formas, es, yo tuve un sueño, I have a dream, ¿no? Y este sueño es aplicar la Constitución americana, la Constitución que crea a todos los hombres iguales y que tienen derecho ante la ley igual todos y que tienen derecho a perseguir y a conquistar la felicidad. Este fue el gran paso que pudieron hacer, porque es en el terreno simbólico lo que puede hablar a todos. No es simplemente tomar el discurso, sino forrarlo de una envoltura que era capaz de hacerse escuchar. Y esta envoltura es el discurso de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y por supuesto que esto está vinculado de varias maneras. Su libro primero se llama Los sueños de mi padre. Finalmente esta figura del sueño, esta aspiración general es lo que da una capacidad retórica y de hablarle al corazón, a la emoción de las gentes, además de a la racionalidad, mezclando muy bien estos dos factores. Yo creo que este es el elemento que nos deja ver hasta ahora un líder triunfante. Hasta ahora digo porque la situación es sumamente grave y no sabemos qué puede pasar a la vuelta de un año más. Es un gran líder, puede fracasar, esperemos que no, pero lo que ya ha hecho vale la pena tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando él puede, ojalá nunca se le pase esto demasiado, señalar que si tú tienes la voluntad, tú puedes. Porque es falso. Hay condicionantes sociales que impiden. Si alguien a los 10 años no sabe leer, como el ejemplo que decía yo hace rato, ya está, por más voluntad que tenga, ya está en una imposibilidad de acceder. Pero tiene razón Obama. Él viene, no de esclavos, pero su abuelo era cocinero de un señor británico blanco. No le fue nada fácil. Al padre de Obama estaba en una situación de convertirse en la nada y dar el salto a llegar a tener un posgrado en una universidad norteamericana. Lo decidió, lo quiso hacer, así que hay algo en su propia biografía. Pero tenemos que irnos hasta la próxima semana, los veremos nuevamente, a pesar de que este es un tema apasionante, pero que seguirá en la escena. Gracias. Hasta la semana próxima. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral.
¿Sabía usted que 8 de cada 10 mexicanos no llevamos ningún registro ni de nuestros ingresos, ni de nuestro gasto, ni de nuestro ahorro? Pareciera ser un nivel de cultura financiera